A partir de este momento te cedo la palabra. Buenos días, Andrei. Solo quiero verificar si me escuchan bien. Te estoy escuchando correctamente. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la charla del día de hoy. Buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando en esta pequeña charla sobre cómo podemos integrar todo lo que sería el ambiente o el entorno de ambientes grandes basados en Big Data con las herramientas de inteligencia de negocio de Power BI. Para esto esta es nuestra agenda. Vamos a ver un poco acerca de, primero una introducción de qué es Big Data para aquellos que no lo conocen, y además vamos a ir repasando los diferentes ambientes que nosotros tenemos para poder hacer la ejecución de Big Data. En este caso vamos a ver un poco acerca de lo que sería HD Insight y además de HDP para Windows de Hortonworks. También vamos a ver cuáles son los componentes que tenemos que utilizar, en este caso en el ambiente de Microsoft, para poder integrarnos con ese mundo que maneja datos no estructurados, de forma tal que podemos hacer análisis directamente desde las herramientas que ya los usuarios conocen, en este caso con Excel 2013. Y además vamos a hacer un pequeño demo donde nos conectamos a un clúster, en este caso un clúster de Hadoop que está ejecutando aquí localmente en un ambiente de clúster para análisis de datos. Primero, recordemos qué es Big Data. Big Data, cuando hablamos de este tipo de soluciones, estamos hablando de diferentes fuentes de información que nosotros tenemos en este momento y que son grandes cantidades de información. Por ejemplo, el demo que les voy a hacer ahora más tarde es precisamente sobre el User Click Stream. El User Click Stream se utiliza cuando nosotros tenemos un sitio web donde se visitan, por ejemplo, miles de usuarios visitan por segundo y nosotros queremos hacer un análisis de los logs de esos servidores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Queremos saber cuáles son los links a los cuales los usuarios están ingresando para poder tomar decisiones. Por ejemplo, les digo que sitios web bastante grandes, en este caso, bastante populares a nivel mundial, generan alrededor de 1 terabyte de información de logs de clics por hora. Entonces, estamos hablando de 24 terabytes por día de información que tiene que ser procesada. Si eso nosotros lo convertimos a la información por mes, estamos hablando de 720 terabytes de información por mes que se está almacenando y que tiene que ser procesada. Esa información usualmente está almacenada en archivos de textos con algún tipo de formato definido. ¿Qué otra aplicación existe para Big Data? Lo que sería el análisis de sentimiento, el sentiment analysis, es cuando ustedes tienen y van a hacer el análisis de todos los tweets que se están generando en este momento sobre algún tema y quieren hacer ese tipo de análisis. También el análisis de los logs de los sitios web. Podemos hacer un análisis de los tráficos basado en sensores, ya sea analizar cuáles son. Un ejemplo típico, análisis de temperatura, vamos a tomar toda la información de los sensores que están ubicados en los edificios inteligentes y poder hacer ese análisis. También análisis de ubicación, donde nosotros tenemos que todos los dispositivos y teléfonos inteligentes generan datos de ubicación y queremos hacer un tipo de análisis para saber cuál es el comportamiento de nuestros usuarios. Específicamente existen diferentes tipos de dominios de aplicación relacionados con Big Data, lo que sería servicios financieros que nos permiten hacer todo lo que sería el modelaje de riesgo en tiempo real, analizando todos los diferentes logs y todas las diferentes fuentes de información. En cuanto a lo que sería medios y entretenimiento, son los motores de recomendación. En este caso, siempre pongo como ejemplo lo que sería Facebook y la publicidad de Facebook, que está completamente dirigida. Entonces, cada vez que ustedes están navegando en Facebook,
se está grabando todas sus interacciones. Esas interacciones son guardadas en un data warehouse. De hecho, el último número de información guardada en el data warehouse de Facebook es de 80 petabytes de información. Entonces se pueden imaginar lo que es estar haciendo consultas sobre 80 petabytes, y sobre esas consultas se están ejecutando reportes de alrededor de 5.000 reportes diariamente. ¿Para qué? Para poder obtener información valiosa de toda la interacción que tienen los usuarios y así poder hacer focalización de publicidad. También podemos hacer análisis de pérdida de clientes. En telecomunicaciones podemos hacer análisis de todos los sensores, de todas lo que serían las redes de telefonía, las redes eléctricas. También podemos hacer monitoreo. Entonces, cualquier cosa que tenga un sensor, se va a poder hacer configuración para que pueda guardar esos logs y después guardarlos en Big Data y hacer el análisis de los mismos. Entonces, vean que esto tiene ciertos puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Usualmente, cuando estamos hablando de procesamiento de grandes cantidades de datos, en el mundo tradicional nosotros hablamos de los data warehouse tradicionales, donde nosotros teníamos los paquetes de financieros, hacíamos ETLs, normalizábamos los datos y los dejamos en un data warehouse tradicional. Pues bien, como se podrán imaginar con los ejemplos que les dije anteriormente, la cantidad de información es tan grande y se genera tan rápidamente que es difícil poder estar haciéndolo con los modelos de procesamiento normal. Es ahí cuando necesitamos y surge la necesidad de poder hacerlo con otro tipo de información, debido a que el volumen que se genera es bastante elevado. Por ejemplo, se puede imaginar todas las señales que puede emitir de geolocalización una ciudad grande como México, donde tendríamos de 120 a 140 usuarios potenciales, que cada uno tuviese un celular y que ese celular estuviese reportando su ubicación en tiempo real. Entonces se puede imaginar toda la información que tenemos que estar administrando. ¿Y de dónde sale todo eso? Precisamente sale de redes sociales, de dispositivos, transacciones en Internet, etc. Es aquí donde surge lo que vamos a ver el día de hoy, que es el Hadoop Ecosystem. El Hadoop Ecosystem es la solución para todo lo que sería el procesamiento de grandes cantidades de datos. ¿Por qué surgió Hadoop? Hadoop surgió porque cuando estaba en diferentes proyectos, por ejemplo, en Yahoo, se dieron cuenta que la administración de datos utilizando las formas tradicionales se volvía poco manejable. Entonces nosotros tenemos todo lo que sería Hadoop. Hadoop se basa en un sistema de archivos distribuido que se llama HDFS, en donde la idea principal es que ustedes tienen una granja de nodos, en este caso se lo voy a mostrar más adelante, donde ustedes hacen distribución de todas las datos que ingresan al sistema. En este caso, ustedes pueden tener un clúster de Hadoop de 10, 20, 30 o de 1000 nodos, y cada vez que se ingresa información, los datos son divididos en chunks o en pedazos que son distribuidos entre todos esos nodos, de forma tal de que cuando yo pueda hacer una consulta, pueda hacer una consulta distribuida. ¿Cómo se hace esa consulta distribuida? Se hace por medio de todo lo que sería el MapReduce, que lo que me permite es específicamente poder ejecutar procesamiento totalmente paralelo para poder obtener los diferentes datos. Sobre eso, sobre MapReduce, existe una serie de lenguajes que van a estar relacionados, como lo que sería para scripting, sería Pig o Cerdo; para query está Hive, que sería parecido a HiveQL. Sobre eso vamos a tener un catálogo de tablas que se llama el hcatalog, de forma tal que lo que estamos haciendo es tratando de acercar el modelo relacional, en este caso el modelo o la idea de sensación del modelo de consultas basadas en TransactSQL con algo que se llama HiveQL. E igual podemos empezar a agregar otros tipos de elementos, como lo que sería procesamiento de estadística basado en Rs, aprendizaje automático, análisis basados en grafos, y además de poder hacer las integraciones con elementos de Microsoft, como lo que sería PowerShell o con todos los elementos de .NET. Sobre eso nosotros nos vamos a tener que integrar, en nuestro caso nos vamos a integrar
a un clúster de Hadoop por medio de el Hortonworks ODBC, que les voy a mostrar la configuración. Y de una vez que nosotros tenemos ese Hortonworks ODBC configurado, vamos a poder consumir la información desde otros sistemas. En nuestro caso, lo vamos a poder conseguir y leer desde PowerView, que este es el dato que vamos a hacer hoy, o el demo que tenemos. Ustedes ven que tenemos una serie de opciones de ecosistemas que nosotros podemos venir y estar agregando. Por ejemplo, integración con OSI o con Flume para procesamiento de eventos, para monitoreo con System Center, con Azure, etc. Nosotros tenemos todo un ambiente que está completamente integrado. Acá les doy solo una idea de cómo es que se muestra la información en Hadoop. Usualmente en Hadoop lo que nosotros vamos a contener es una serie de servidores que están configurados en un clúster. Cuando se ingresan los archivos, en esos clústeres los archivos son divididos en cada uno de estos diferentes clústeres para que tengamos varios nodos almacenando la información. Igual, cuando hacemos la consulta, utilizamos diferentes nodos. Algo que tienen que tener en cuenta también es todo lo que sería Hadoop. Hadoop, en este caso, ha surgido la versión 2.0, que es Yarn, que les recomiendo que puedan ingresar acá. Lo que ha hecho en este Hadoop 2.0 es poder dividir los componentes de forma tal de que se puedan hacer mayor cantidad de operaciones en paralelo. En este caso, vean que vamos a tener un administrador de recursos y diferentes nodos de administración que se comunican con los contenedores, que son los que contienen, valga la redundancia, los diferentes puntos de procesamiento y de almacenamiento de información. La ventaja de esto es que vean de que nosotros tenemos un cliente. En nuestro caso, ahora en el demo que les voy a hacer, el cliente es Excel. Entonces, lo que va a estar haciendo es que nosotros desde Excel vamos a enviar una consulta basada en HighQL hacia nuestro administrador de recursos, que es tomada esa consulta y dividida por todo lo que sería MapReduce para obtener nuestros resultados. Lo importante de esto es que nosotros podemos empezar a hacer la integración sin que se nos dificulte desde el punto de vista de usuario final. Específicamente el MapReduce, como se lo estaba mencionando, nosotros vamos a hacer una consulta en HighQL. HighQL va a transformarse en un trabajo de MapReduce y MapReduce va a dividir esa consulta en subconsultas o subproblemas. Va a ir a cada uno de los nodos de datos de Hadoop y me va a obtener una salida donde vamos a tener ya los resultados combinados. Específicamente, recordemos cómo es que funciona Hadoop. Vamos a tener los archivos que están divididos en diferentes servidores, como lo podemos ver ahí, y están en chunks, para que nosotros podamos distribuir nuestro procesamiento. Igual, cuando hacemos el procesamiento de la consulta, ¿dónde se va a hacer? Por medio de MapReduce, donde podemos ver de que nosotros tenemos el MapReduce, y lo que hacemos es que enviamos este MapReduce a cada uno de los nodos. ¿Recuerdan dónde estaban distribuidos los datos? Aquí están el procesamiento de los nodos. Entonces, el código, lo que está pasando es que se está enviando a cada uno de esos nodos para su ejecución y se obtiene un resultado. Desde el punto de vista de Microsoft, lo que ha hecho Microsoft es adoptar todo lo que sería la plataforma de Big Data de Open Source y tenemos las capacidades de poder integrarlos y que se puedan utilizar las herramientas de autoservicio y colaboración que ya se conocen para poder hablar con datos relacionales, con datos no relacionales, con datos analíticos o de streaming, que son los datos específicamente que están relacionados con Big Data. Datos no relacionales, analítica, como lo mencionamos anteriormente, o streaming, que sería con Flume. Entonces, ¿cómo es que funciona la integración de Big Data con las herramientas de Microsoft? Específicamente, lo que nosotros tenemos es, primero, las fuentes tradicionales. Eso sí, no hay ningún problema, ya las hemos estado utilizando, integrando desde hace mucho tiempo, pero tenemos unas nuevas fuentes de datos. En este caso son weblogs, emails, sensores, social media, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que poder hacer esa integración. La integración que se hace va a ser a través de las herramientas ya conocidas
que serían las herramientas, en este caso, por ejemplo, de ofimática. Aquí tenemos Excel. Y lo que ha hecho Microsoft es que ha logrado implementar diferentes sabores de Big Data dentro del ambiente Microsoft. El primero que tenemos es el Parallel Data Warehouse para grandes cantidades de información, hasta 6 petabytes de información, donde tenemos bases de datos columnares y además un producto que se llama de Microsoft que se llama HD Insight. HD Insight es la implementación de Hadoop de Microsoft que puede ejecutar en ambientes Windows. También tenemos otra implementación de Hadoop, como se lo mencioné anteriormente, que es la implementación de Hortonworks. De hecho, en este ejemplo yo voy a utilizar un clúster de Hortonworks. Entonces, nosotros podemos hacer esa integración. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Ha trabajado en la posibilidad de poder integrar ambientes conocidos como lo que serían los clientes de autoservicio de Excel con el Parallel Data Warehouse o con Hortonworks o con el HD Insight. Específicamente, el HD Insight también es conocido como el Hadoop para Windows y tenemos dos sabores. Tenemos el HD Insight puro y también tenemos las herramientas de Hortonworks. Las herramientas de Hortonworks, en este caso tenemos el HDP para Linux y el HDP para Windows. Entonces tenemos las dos diferentes opciones. La ventaja de esto es de que nosotros podemos hacer la integración con Excel y con las herramientas de inteligencia de negocios de Microsoft. Mientras que nosotros nos podamos conectar, vamos a tener la posibilidad de integrar esa información. ¿Cómo lo vamos a conectar con ambientes Microsoft? Como les dije anteriormente, vamos a poder conectarnos por diferentes elementos. En este caso, nos vamos a poder conectar desde Excel, nos podemos conectar desde Power Pivot, podemos generar reportes en Power View, podemos hacer reportes que consumen elementos de Big Data ya resumidos en Reporting Services, en SharePoint, en Analysis Services, en cualquier otra aplicación. Todo esto, que es el ambiente y ecosistema de inteligencia de negocios de Microsoft, se conecta por medio de algo que se llama el Hive ODBC Driver. El Hive ODBC Driver es el que hace la conexión entre los dos mundos. Entonces, nosotros vamos a tener las herramientas que nosotros tenemos acá, tradicionales, van a enviar jobs de consultas a través de Hive ODBC y van a llegar al clúster de Hive o el clúster de Hadoop. Y el clúster de Hadoop se va a encargar de la carga pesada. Ese es el clúster que va a analizar los terabytes o los miles de terabytes de información y me va a dar un resultado. Entonces, por ejemplo, lo que les mencioné anteriormente, en el ejemplo de los Web Server Logs o el ClickStream, 24 terabytes. Entonces, yo desde Excel, lo único que le digo es, por favor, tráigame el promedio de sesiones que dura un usuario con base en estos logs. Entonces, ese comando viene a través de HiveQL, se ejecuta en Hive. Hive lo convierte en scripting de MapReduce. MapReduce va y consulta todos sus nodos y obtiene un resultado. Y ese resultado es el que se devuelve a Excel. Entonces ven que todo el procesamiento pesado se hizo en Hadoop, no se hizo precisamente en Excel. Excel lo que me sirve es para la visualización de los datos una vez que ya están completamente procesados. Entonces, eso nos dice que en este mundo lo que vamos a tener es una forma distinta de ver Big Data. Vamos a tener que podemos consultar las herramientas de Big Data, ya sean open source, que sería con Hadoop, ya sean que están corriendo en Linux, que están corriendo en Windows o que están corriendo en la nube. Nosotros tenemos y nos podemos conectar o podemos hacer todo una mezcla de ellos. De hecho, aquí tenemos Microsoft HD Insight como un servicio que está en la nube. Podríamos tener Polydays y Parallel Data Warehouse ejecutando localmente. Podríamos tener aquí también una granja de Hadoop o una granja de Cloudera, que sería la otra implementación, o una granja de Hortonworks. También podríamos llevar esa información a unas instancias de Analysis Services o Analysis Services tabular, ya sea por medio de alguna integración, por ETL o consultas directas, y después lo llevamos a las herramientas de visualización. Entonces, aquí lo que tenemos es un nuevo ecosistema, donde nosotros estamos integrando ambientes Microsoft y ambientes no Microsoft, utilizando como visualización las herramientas que nosotros ya conocemos. Específicamente, el Microsoft HD Insight, que es la implementación de Hadoop de Microsoft, lo vamos a encontrar en dos sabores. Lo vamos a encontrar como un servicio en Windows Azure o como
un servicio integrado dentro del Parallel Data Warehouse o el APS, específicamente, que es la herramienta de appliance de Microsoft para Big Data. Cuando hablamos de AD Insight, lo que nosotros tenemos es precisamente que es un servicio que está en la nube que nosotros podemos ejecutar. Específicamente, vamos a mostrar acá, me voy a mover un poco. Aquí les voy a mostrar todo lo que sería la consola. Vamos a entrar aquí a Manage.Windows Azure. Si ustedes quieren crear un clúster de HD Insight, es un servicio, Data Services, y dentro de Data Services, vean que nos aparece específicamente HD Insight. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Microsoft lo que nos ha hecho es precisamente poder simplificarnos la creación de todo un clúster. Y esto está basado en diferentes opciones. En este caso, diferentes opciones. Por ejemplo, podemos instalar Hadoop, podemos instalar HBase, podemos instalar Storm. E incluso Hadoop podemos elegir si queremos que ejecute sobre Windows o si queremos que ejecute sobre Linux. Acá nosotros lo único que tenemos que decirle es la cantidad de nodos que nosotros queremos dentro de nuestra herramienta. Podemos tener hasta 32 nodos de almacenamiento y de datos. Y una vez que lo creamos, nosotros vamos a tener aquí un clúster de HD Insight. Ese clúster yo lo había creado anteriormente. Vean que este clúster en este momento está usando 12 cores de 25 cores que le tengo asociado en este momento. Podemos ver aquí algunas de las configuraciones, cómo está ejecutando, la configuración, etc. También podemos ver aquí algo que es interesante, que es el Query Console, donde nosotros nos podemos conectar. Siempre, todas las demos, no se conecten a este servidor. Ahí me equivoqué en la contraseña. Vamos a copiarla. Y ahí tenemos nuestro clúster. Bien, entonces ese es el clúster de HD Insight. Que si nosotros lo vamos a ver acá, ¿qué es lo que está corriendo ahí? Nosotros tenemos aquí una consola que está llegando a clúster, tenemos Hive, Peak, MapReduce, HCatalog, todo corriendo ahí directamente sobre un HDFS que está corriendo sobre Azure. También podemos hacer diferentes consultas, o sea, ya sea por medio de Hive Query. ¿Cómo es que creamos las tablas en Hive? Las tablas en Hive se crean con algo que se llama HiveQL, donde yo voy a crear tablas externas, donde yo le puedo decir tablas externas, y cuáles son las fuentes de datos. Dentro de Hadoop también tenemos otra opción, que sería específicamente que no necesariamente nos tenemos que limitar a Microsoft. De hecho acá, solo quiero que vean, aquí estoy ejecutando una máquina de Hadoop, en este caso es la HDP de Hortonworks para Linux, que está ejecutando precisamente en VMware. Entonces, tenemos la opción de Microsoft, pero también tenemos la opción de poder conectarnos desde Linux. Aquí tenemos este clúster. Este clúster, ¿cómo se administra? Se administra desde acá. Esta es la consola de administración de Hortonworks. De hecho, este es el Sandbox 2.0, 2.2, que ya tiene una serie de componentes ya previamente instalados. Entonces, específicamente cuando ustedes van a empezar a trabajar con Hadoop, tal y como se lo estábamos mostrando aquí anteriormente, recuerdan los diferentes elementos, Hive, Peak, MapReduce, HCatalog, y la creación de tablas y almacenamiento. Entonces nosotros tenemos que elegir precisamente cuál es la plataforma que nosotros vamos a querer estar utilizando. Para hacer esas consultas, nosotros vamos a tener archivos que se pueden crear y convertir en tablas de Hadoop o de HiveQL. ¿Qué es HiveQL? HiveQL es un lenguaje que nosotros podemos utilizar para consultar la información que está acá.
Entonces, primero les voy a mostrar algo. Nosotros nos vamos a ir acá y aquí HTTP para Windows. Estos son algunos ejemplos. Quiero que vean acá y se imaginen el siguiente escenario. Ustedes van a tener una serie de registros, en este caso de usuarios que están visitando un sitio web, que están generando información de forma constante. Entonces, esos logs están siendo capturados y tienen que ser analizados de alguna forma. Para hacer ese análisis, yo tengo que cargar esa información. Entonces, aquí vamos a ver este ejemplo de archivo. Como pueden ver, este es un archivo separado por tabs, que es lo típico de un log. Los logs usualmente están en archivos de texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos empezar a cargar y analizar esa información desde el modo tradicional, lo que yo tendría que decirle es, primero, tomar esos archivos, cargarlos con Integration Services y subirlo a una base de datos temporal para después hacer el análisis. En Hadoop eso es distinto. Nosotros tenemos que ir acá y existe lo que se llama el hcatalog. El hcatalog lo que nos permite es poder ver y crear sobre archivos de texto que nosotros tenemos, poder crear una definición de estructura que se convierten en tablas dentro de Hadoop. Pueden ser tablas internas o pueden ser tablas externas. En este caso vamos a decirle que yo quiero que él me empiece a crear una tabla con base en archivos. Vamos a decirle aquí, yo quiero tener archivos, yo ya he subido aquí el archivo de usuarios, vamos a poner aquí los usuarios. Él me va a decir específicamente cuál es el delimitador y me da un preview de ese archivo. Puedo definirle los nombres de las columnas, etc. Entonces, en este momento, lo que se va a hacer está haciendo todo un mapeo de los datos que están en ese archivo para poder crear una tabla en el sistema de Hadoop, en HDFS. Y específicamente lo que está haciendo es que está tomando esa tabla, esos datos, creó la estructura de la tabla, ahora está importando los datos dentro de una tabla de Hive. La tabla de Hive está siendo almacenada en el sistema de archivos HDFS, que es el sistema distribuido de datos. Entonces, aquí está importando los datos. Esto va a tardar unos cuantos momentos. Una vez que está importados los datos, ya dentro del clúster podemos empezar a hacer diferentes tipos de consultas. Esas consultas las podemos hacer directamente desde HiveQL. Aquí está importando los datos. Vamos a tener aquí el resultado. El resultado de esos datos es con base en lo que sería la ejecución de MapReduce. Entonces, lo que estamos haciendo es importando datos que se convirtió por medio de un HiveQL que se convirtió a un script de MapReduce que está importando los datos. Entonces aquí ya tenemos los datos, ya fueron importados, y vean que yo puedo ver la información específicamente de los datos ya importados dentro de mi clúster. Puedo ver el SQL que se ejecutó. Vean que esto es parecido a SQL, pero en realidad es HiveQL. Entonces, como era tan difícil poder estar generando scripts de MapReduce para consultar los datos, se creó lo que se llama el HiveQL, que toma estos Transact SQL, que son muy parecidos a Transact SQL, y los convierte por debajo en scripts de MapReduce. Si nosotros nos podemos devolver acá, ya tengo algunas tablas creadas, por ejemplo aquí lo que sería el WebLog Analytics, para hacer el análisis de clickstream. Vamos a decirle que muestre algún tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en ese WebLog Analytics? En ese WebLog Analytics lo que hay es información sobre los logs de un servidor y cuáles son los clics que se le han hecho a ese servidor, desde qué lugar se le han hecho, de qué país y cuál ha sido la categoría. Entonces tenemos un log que ya ha sido importado dentro de todo lo que sería el Hive Table. Entonces, que esta es una forma de poder hacerlo. Si ustedes quieren empezar a crear Transact SQL, o muy parecido a Transact SQL, en este caso sería HiveQL, pueden utilizar el Hive UI. El Hive UI
lo que hace es que ustedes pueden crear algo parecido a Transact SQL, en este caso es HiveQL, y les tengo un ejemplo para que vean cuál es el formato. En este caso se estaba creando una tabla con base en otras tablas ya existentes, que era la tabla que acabamos de consultar. Cada vez que ustedes ejecutan algo va a quedar aquí dentro de los jobs. Estos son jobs de HiveQL que han estado ejecutando, y nosotros podemos ver aquí toda la información que se ha ejecutado. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Hadoop es un sistema que puede ser un clúster desde un nodo hasta 3.000, 5.000, 20.000 nodos. Cada vez que ustedes pueden tomar datos de logs, en este caso de un servidor, esos datos los importan y esos datos van a ser distribuidos dentro de esos nodos. Cuando hacen una consulta, la hacen con HiveQL, y el HiveQL lo que me hace es poder distribuir esa información en trabajos de MapReduce para que me devuelvan un resultado. Hasta ahí tenemos Hadoop y eso está corriendo sobre Linux. Si nosotros nos queremos conectar ya desde las herramientas de Excel, vamos, para poder hacer una visualización de datos un poquito ya más herramientas familiares, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que primero conectarnos a esa información. Voy a tener que decirle aquí que quiero obtener información de otros sources. Se utiliza en este caso, vean que tengo diferentes fuentes de datos. Dentro de esas fuentes de datos, yo puedo obtener datos, ya sea de Azure, de HD Insight, ¿verdad? O también puedo obtener datos específicamente de algo que está almacenado en un clúster de Hadoop, y que sea un clúster de Hadoop que no es el de Microsoft. En este caso es el de HDP sobre Linux, que es precisamente este que es el que estoy ejecutando acá. Entonces, vamos a venir y nos vamos a conectar con Other Sources. Digo Microsoft Query. Aquí yo ya tengo configurado un conector al Hortonworks. Acá lo que nosotros tenemos es un conector de Hortonworks. Para poder hacer eso, lo que tienen que hacer ustedes es bajar el driver de conexión, se llama el Hortonworks High Driver para Windows. Y en este lo que tienen que hacer es primero poner el nombre del IP de su clúster que está ejecutando en Linux, el puerto de comunicación, el tipo que es Hive Server 2, y con eso ya van a poder hacer la conexión. Una vez que está eso, ¿qué es lo que van a poder hacer? Van a poder venir y utilizar esa información precisamente desde Excel. Aquí está haciendo la conexión. Yo ya le había ingresado la información de conexión y solo quiero que vean aquí la lista de tablas que están apareciendo. Esta lista de tablas, si nos devolvemos aquí al HCatalog, son estas tablas que nosotros tenemos disponibles. Vean, estas son las tablas de Hive Tables que nosotros podemos verlas desde Excel como si fuesen cualquier tabla que nosotros queremos empezar a analizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Nosotros ya teníamos aquí la información de los logs, de los Web Log Analytics. Vamos a decir que los queremos analizar. Le decimos Next, podemos hacer filtros, podemos hacer todo lo que se podría hacer con las herramientas tradicionales de Microsoft. Y ahora le voy a decir es que devuelva los datos Excel. En este caso, se está ejecutando, quiero que vean ahí, dice que se está ejecutando una consulta contra el Hortonworks Query. En este caso, lo que hizo fue que desde Excel me conecté por medio del Hive Driver a lo que sería el clúster. Le digo cuál es el HiveQL que quiero ejecutar. En este caso fue traerme toda la información. Se envió eso al clúster de Linux. El clúster de Linux tomó eso, tomó el HiveQL, lo parció, lo convirtió en un MapReduce y devolvió los datos hacia Excel. Entonces aquí tenemos esta información que ya está conectada hacia Excel. Todo el procesamiento de esto, si nosotros tendríamos que hacer algún procesamiento, que es algo que yo ya hice previamente, se hizo dentro del clúster. Ya Excel es un cliente nada más. El trabajo pesado, recuerden, lo hace el clúster. Ya una vez que tenemos los datos, podemos empezar a hacer algún tipo de análisis. Ese tipo de análisis lo podemos hacer precisamente con las herramientas que nosotros ya conocemos. En este caso, ya tenemos importados los datos. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer el análisis. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con las herramientas ya conocidas. En este caso,
ya los datos están en el ambiente Microsoft, ya se están conectando, ya tenemos la conexión. Entonces, lo único que tenemos que hacer es empezar a trabajar y utilizar las herramientas que nosotros conocemos. En este caso, vean que tenemos precisamente Power View. Tenemos Power View, ahí nos va a obtener los datos, aquí están los datos, lo podemos ampliar, y aquí, vean que este es el resultado de la información que nosotros tenemos en nuestro clúster. Vamos a devolvernos en nuestro clúster para que lo vean. El clúster de Hadoop sobre Linux, y le puedo decir Plus Data, el update, el URL, el IP, la ciudad, el estado, el país, etc. Quiero que vean aquí que son los datos que nosotros tenemos aquí almacenados. Entonces ya podemos empezar a hacer diferentes tipos de configuración. Yo le voy a decir aquí, quiero que me traiga y me muestre aquí únicamente la información de países. Una vez que ya tenemos esa información de países, ya empezamos a utilizar las bondades de las herramientas propias ya de Microsoft. En este caso, yo le puedo decir que me convierta esos datos, que me los mapee a un mapa. Los países quiero que me los mapee, entonces ya tengo aquí un mapa con los diferentes países donde se le ha hecho clic a mi sitio web. También podemos decirle, ok, yo quiero que me diga cuántas consultas se han hecho a mi sitio web. En este caso, vean que yo le dice, tome el campo IP y luego que me lo ponga como size. En este caso, del país donde son más visitas, así va a ser más grande el círculo, o el bubble, o la burbuja. Entonces podemos ver que en Estados Unidos es donde tenemos mayor concentración de visitas. También nosotros podemos empezar a hacer otro tipo de análisis. Específicamente, vemos aquí cada uno de los diferentes análisis. Yo le podría decir, ok, no quiero solo el país, quiero también el estado. Vamos a quitar el país y que sea ahora más bien por estado. Entonces, igual, podemos ver, hice demasiado zoom. Podemos ver aquí la información de cuáles son los estados de los cuales más me visitan, que sería el análisis de clickstream. Dentro del clickstream también tenemos otro tipo de análisis que nosotros podemos hacer, que sería la parte de analizar los datos. Para analizar los datos, ¿qué es lo que nosotros queremos establecer? Vamos a establecer algunas opciones de análisis. Por ejemplo, yo le podría poner acá, dentro de los filtros, el país. Entonces, puedo empezar a hacer diferentes filtros, si yo quiero. También puedo ver, y yo tengo información acerca de los productos. Acerca de los productos, yo le podría decir, ok, quiero que me muestre la información de los productos. Y aquí tenemos algo interesante. Yo puedo ver aquí la clasificación de los productos por colores y hacer un análisis de las diferentes ventas y la composición. También puedo hacer aquí filtros. Y hacer zoom para hacer un poquito más. Aquí en Florida. Por aquí. Hasta los puntos de venta. Básicamente filtrando mi información. Aquí están todos los estados. Entonces aquí tuve la información de Arkansas. Entonces aquí, de acá, Anchorage, perdón, Alaska. Y puedo ver la información. Y me dice aquí cuál es la distribución. En este caso, que es core, clothing, handbags, con garden issues. Entonces tengo todo ese tipo de información que yo puedo estar haciendo análisis directamente desde, en este caso, Power BI. También tenemos otra opción. Vamos a hacer otro análisis. Vamos a insertar otro Power View. Dentro de Power View, ¿qué es lo que nosotros podríamos empezar a hacer? Podemos empezar a hacer análisis, por ejemplo, por IP. Y recuerden que nosotros teníamos ahí la edad. En la IP, lo que vamos a decirle es de que count non-blank, vamos a hacer aquí un resumen, lo podemos dejar aquí normal. Dentro de esto,
que es lo que nosotros vamos a ver acá. Dentro de esto vamos a ver aquí algo que sería la categoría. Aquí lo que estamos viendo ahí son específicamente, únicamente los filtros que podemos empezar a hacer. Categoría, si son hombres o son mujeres. Ustedes ven que empezamos a hacer diferentes tipos de información. También eso lo puedo convertir en un gráfico. Vamos ahí todo lo que puedo hacer precisamente. Vamos a remover esto de aquí. Tenemos que tomar este gráfico y lo vamos a arreglar. Queremos hacer un análisis por edad. Entonces aquí podemos ver aquí cuál es la edad. Damos aquí que está consultando. Mujeres y hombres que en este caso están interesados en ropa. Aquí tenemos la información. Vamos a hacer eso un poquito más grande para que lo vean. ¿Sí? ¿Cuál es la distribución que nosotros estamos teniendo para hacer el análisis de cuáles son las diferentes opciones que nosotros tenemos de análisis? También podemos hacer otro tipo de análisis. Vamos a agregar aquí. View. Niveles. Vamos a convertir esto en un graph, en información. Y tenemos otra información ya clasificada por las URLs que son consultados por edad. Entonces tenemos aquí diferentes opciones para analizar nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Lo que tenemos acá, repasando el demo, es que nosotros vamos a hacer consultas con HiveQL, que era lo que estamos haciendo, y además poder integrar esa información con los ambientes precisamente de Microsoft. Entonces, recordemos, nosotros podemos tener HInsight integrado con Excel, con el Hive ODBC. También tenemos el HInsight localmente en el Parallel Data Warehouse o APS, lo tenemos en la nube, y también podemos conectarnos por medio del Hive ODBC driver hacia todo lo que sería ambientes ejecutando en Linux, en este caso en Hortonworks. Lo que nos vamos a necesitar es específicamente tener el ODS integrado. Vamos a hacer consultas desde Excel que nos permitan poder hacer esa integración. Recuerden, lo que hay que instalar es el Hive ODBC driver. Una vez que está ahí, ya los datos tienen la posibilidad de ser conectados y consumidos precisamente desde Excel. ¿Cuáles herramientas que se pueden conectar a todo lo que serían las herramientas de Big Data? Nos podemos conectar con Power Query, con Power Pivot, con Power BI. El demo ya se lo mostramos. Aquí tenemos todo un ambiente ya conectado. Solo recordemos, estamos conectándonos a este señor que está aquí en Linux y estamos consumiendo la información desde Excel. Ya es la herramienta consultando directamente los datos. Lo que nosotros tenemos es una conexión.
Con esto entramos al espacio de unos 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, inquietud, la pueden hacer en este momento. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Estamos esperando si hay alguna pregunta. Sí. Por favor, para tener acceso al material de la conferencia, ¿cómo sería? Ok. Necesita. Si ustedes quieren empezar a trabajar con todos estos ambientes de Big Data, les puedo decir aquí que la mejor forma de iniciar sería ejecutando con HD Insight, o si quieren trabajar con ambientes en Windows o en Linux, les recomiendo que ingresen aquí a Hortonworks. En Hortonworks ustedes pueden descargar algo que se llama el Hortonworks Sandbox. El Hortonworks Sandbox lo que contiene es precisamente una instalación de Hadoop ya previamente instalada que ustedes pueden utilizar ya sea en VirtualBox, en VMware o en Hyper-V. Ustedes eligen. El sistema operativo base siempre va a ser Linux. También pueden utilizar HDP en Azure. Entonces, ustedes pueden venir, si tienen una suscripción de Azure, pueden empezar a utilizar. Una vez que tienen esta base, bajan y descargan el driver. En este caso, pues vamos aquí a sitio de Hortonworks. Y en el sitio de Hortonworks, cuando entran aquí a la parte de add-ons, ahí van a encontrar el driver para poder conectar todo lo que serían los ambientes Linux que están ejecutando en este momento con el ambiente del Excel, en ambiente Microsoft. Ya estando ahí, si quieren pueden seguir una serie de tutoriales que están disponibles de forma gratuita para hacer diferentes tipos de análisis y escenarios. Por ejemplo, análisis de sensores, análisis de sitios web, análisis de Twitter, análisis de aplicaciones, etc. Ahí lo pueden hacer completamente. Y es gratuito. Eduardo, tenemos otra pregunta de Julián que nos pregunta cómo procesas los logs de IIS que pueden tener filas que no deben ser procesadas. Por ejemplo, cada vez que se reinicia el IIS o que pueden tener un número diferente de columnas. Ok. Para eso lo que tengo que hacer es definir un data format. Digamos, ahí nos devolvemos ya en lo que sería en Hive. Entonces Hive, como ustedes vieron, ahí lo que yo tenía era el HiveQL que me permitía eso, pero tenía los Hive Tables, y en Hive Tables puede generar tablas internas y externas. Entonces, a la hora de generar las tablas externas o internas, hay algo que se llama data source, que serían los archivos, y hay otro que se llama el data format. Entonces, en el data format es donde yo le pongo cuáles son las filas que yo quiero que procese y el formato que quiere. Entonces, yo le podría decir que haga un skip de las filas que empiezan con gato, que es cuando están, que son los comentarios y los headers que aparecen ahí en los logs de la IIS. Entonces, el secreto está en el data format. Una vez que está el data format asociado a un data source, yo puedo crear un external table o un internal table que utilice esos formatos para poder cargar los datos dentro del clúster de Hadoop. Listo, perfecto. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna inquietud adicional para transmitírsela a Eduardo por acá. Por aquí Alejandro nos pregunta, ¿no es posible desde la herramienta OSI enviar información a SQL Server? Ok, para enviar información y traer información de SQL Server, lo podrían hacer con Scoop. El que he usado es Scoop.
más. Entonces ahí sí pueden hacer, importar datos y exportar datos. También OSI lo podrían utilizar. Y si por pura casualidad tienen un APS, en este caso tendrían que utilizar Polybase, que es todavía mucho más eficiente que estos otros dos sistemas que les acabo de mencionar. Ok, fantástico. Quedamos atentos por si alguien tiene alguna otra inquietud. Mientras tanto, le agradezco a Eduardo por su participación en nuestra maratón de inteligencia de negocios. Les agradezco a todos los asistentes también por su participación. Les recuerdo que esta presentación va a estar publicada en el blog de nuestra comunidad, comunidadintermeso.wordpress.com, y los invito a la siguiente charla en la cual nos va a estar acompañando Juan Alvarado con el tema Evolución o Revolución de Power BI 2.0. Nuevamente les agradezco a todos por su asistencia. En caso que tengan alguna inquietud adicional, ya la seguimos respondiendo. La siguiente charla inicia en 1 hora. La siguiente charla tenemos un espacio de 1 hora. Igual si quieren pueden irse conectando sin ningún problema. Pero la siguiente charla inicia a la 1 de la tarde, hora Colombia. En 1 hora más o menos estamos iniciando. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.